Abogado John de León, vamos a comenzar con usted. El gobernador Mike Pence ha citado casos como el de Hobby Lobby, en el que una empresa privada arguyó y ganó frente a la Corte Suprema para no tener que ofrecer seguro que cubre pastillas anticonceptivas a sus empleados por considerarlo en contra de sus valores religiosos. Además ha dicho que otros 19 estados tienen leyes de defensa a las libertades religiosas que son parecidas a esta que acaba de pasar el jueves pasado la legislatura en el estado de Indiana. ¿Está correcta esta comparación o se trata de un velado intento por justificar la discriminación a los homosexuales? Primero, buenos días. Yo creo que hoy es un día muy importante para discutir estos temas. La realidad es que en Indiana se pasó una ley que lo firmó el gobernador la semana pasada, que obviamente está targeteado, está yendo en contra de los gays y las lesbianas en el estado de Indiana. Todo el mundo está a favor de la libertad de religión. Soy el primero para aplaudir que se pasó la ley esta, protegiendo los derechos de las personas poder ejercer su religión. Esto no tiene que ver con eso. Esto tiene que ver con el contexto que ahora que aparentemente que vamos a tener matrimonios gays en este país, ellos en Indiana pasando una ley para proteger las personas que quieren discriminar contra esas personas que se deciden casar. Es obvio que el contexto de este debate hoy en día es muy importante y no es, creo que una circunstancia rara que haya pasado ahora. Creo que deliberadamente se pasó esta ley para mandar un mensaje a la gente en Indiana que se puede discriminar en contra de los gays y las lesbianas. Vamos a ver lo que la Corte Suprema de los Estados Unidos dice ahora en relación al matrimonio. Si la gente gay y lesbianas tienen ciertas protecciones, entonces este tipo de ley no se va a poder utilizar en contra de los gays y lesbianas. Creo que todo el mundo está de acuerdo, o la mayor parte de las personas, que no se debe discriminar. No se debe discriminar, dice el abogado John de León. Cristina Arriaga, existen otros fallos de la Corte Suprema que también amparan la libertad de religión. Uno es el caso Holt versus Hobbs, el otro es Hosanna Tabor versus EEOC. ¿De qué manera apoyan esos casos la nueva ley de Indiana y de qué manera ve usted la necesidad de que esta ley exista? Esta ley no permite la discriminación en contra de los gays y no permite tampoco la discriminación en contra de ninguna persona. Esta ley no tiene que ver absolutamente nada con los miembros de la comunidad gay. Esta ley simplemente protege a personas que tienen creencias religiosas de la extralimitación del gobierno. Esta ley está en existencia hace 22 años. Fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos y fue aprobada por una coalición de republicanos y demócratas y personas de muchas religiones. Y desde entonces jamás ninguna persona se ha podido acoger a esta ley para discriminar en contra de los gays. Esto es algo que está inventado, esto es algo que las personas que están diciendo esto obviamente no han leído el proyecto de ley y no lo entienden. La libertad religiosa... Perdón, Cristina. Sí. Los otros 19 estados que tienen leyes parecidas, lo que incluyen en su ley es una clarificación, y es lo que probablemente ha molestado a tantas personas, que no queda claro en esta ley, lo que acaba de decir el gobernador hace una hora, no queda claro que no se puede discriminar, y eso es algo que él pretende cambiar durante el transcurso de esta semana. Entonces, queda clarísimo, queda clarísimo que no se puede discriminar. ¿Usted de qué manera lo ve claro? Los otros 19 estados que han aprobado esta ley no han tenido que incluir una clarificación, que esto no es nada en contra de los gays. Ninguna de estas leyes en ningún momento habla de los gays. Las personas que están diciendo esto es porque están en contra de la libertad religiosa. La libertad religiosa no es la cenicienta de los derechos humanos, es el derecho a buscar la verdad, es el derecho a vivir de acuerdo de la conciencia de una. Y esta búsqueda, ya sea que lo lleve a una organización, a una religión organizada, o ya lo lleve a uno a ninguna religión, tiene que estar libre de ninguna intervención del gobierno. Esta ley simplemente protege a las personas de creencias religiosas. Vamos con Mónica Trasandes. Mónica, quisiera su opinión sobre lo que nos está diciendo nuestra otra invitada, que los detractores de esta ley dicen que va dirigida contra un grupo muy específico. Ella dice que no. Usted, como miembro de la comunidad LGTB, ¿cómo la ve? ¿Qué representa esta ley para usted?
Hola Mercedes, muchas gracias por invitarme. Y estoy completamente, lo que dijo la señora está completamente incorrecto. Por eso es que ha sido tan controversial esta ley, porque no es igual a las leyes de los otros estados. No es igual, ha sido una luz verde a discriminar. Por eso muchas compañías han dicho que quieren salir, no van a ir a Indiana. Muchas personas como yo, que creemos en la importancia de la expresión religiosa, que es algo muy importante, estoy de acuerdo. Muchos de nosotros que somos gay o transgénero somos personas de fe. Lo malo de esta ley es que era la expresión de religiosa en contra de la protección de las personas minoritarias como la comunidad LGBT. Y ese es el problema con esta ley, que ¿por qué ponerlos una comunidad en contra de la otra? Eso no es necesario. Y la señora mezcla la ley de Indiana con las otras leyes y con los otros estados. Por ejemplo, en Illinois hay protección en contra de la discriminación en contra de las personas gay o transgénero, y también hay una ley que protege la expresión religiosa. Eso es lo apropiado. Proteger a los derechos de todos. ¿Cómo responde Cristina Arriaga? Es cierto que en Illinois existen dos leyes diferentes. La primera, la misma ley que Indiana, y la segunda, el estado de Illinois tiene una ley separada para proteger los derechos de la comunidad LGBT. Indiana no tiene esa misma ley y no la ha tenido en los últimos 22 años y no existe todavía un solo caso. Yo le quiero preguntar a mi compañera si ella ha visto algún caso en la cual se ha discriminado en contra de los gays en Indiana. No existe ni un solo caso en los últimos 22 años que una persona se haya acogido a esta ley de libertad religiosa para poder discriminar en contra de nadie. Esto simplemente es una crisis inventada por razones políticas. Pero usted está hablando de la ley que ya existía. Esto es una nueva ley. ¿Cómo me puede decir que no ha habido un caso con la ley que ya existía? Es exactamente la misma ley que existe a nivel federal y a nivel estatal. Y ya existe, bueno, exacto. Usted lo hizo el punto. Ya existen las protecciones religiosas para las personas religiosas. Ya existe. Por eso es que esta ley ha sido tan controversial, porque era una ley que al contrario, esta ley es una ley nueva, apoyada por las personas que están en contra, que están a favor de la discriminación. No es cierto, esto es simplemente, en la ley es nueva, la ley es una ley nueva. Estamos hablando, creo yo, de dos cosas diferentes. Estamos hablando de los derechos a la libertad de expresión con que nos ampara la Constitución de los Estados Unidos federalmente a nivel nacional, y estamos hablando de leyes estatales que son configuradas por los estados entre sí. Hay 19 estados como Indiana, como Illinois, que tienen sus propias leyes cuyas legislaturas han pasado sus propias leyes sobre ese tema. Quiero invitar al abogado Jan de León, que se encuentra con nosotros, a hablar precisamente de si esto se trata de algo político o no. Abogado, precisamente el día de ayer, Jane Henniger, ella es directora de un grupo de libertades civiles americano, dijo que esta nueva ley en Indiana se ha convertido en un premio de consuelo para quienes lucharon contra la legalización de matrimonios entre parejas del mismo sexo en Indiana y perdieron. ¿Usted cómo lo ve? Yo lo veo así. Mira, la Corte Suprema de los Estados Unidos tuvo muy claro que esta ley se tenía que pasar en estado por estado porque no aplicaba a los estados, pero aplicaba la ley federal al gobierno federal. No que cada uno de los estados ahora hoy en día tienen que pasar cada uno sus leyes. Estoy completamente de acuerdo que se ha convertido en un tema político porque el contexto de hoy en día tiene que ver con matrimonio gay en todas partes del país. Entonces, sí creo que lo están haciendo de una manera muy contextualizada en estos momentos para enseñar que pueden sí discriminar en el futuro en Indiana y tienen ese derecho por razones religiosas. Bien. Estoy de acuerdo que la ley no permite la discriminación, no dice que la gente puede discriminar, pero te estoy asegurando que va a haber gente en el futuro en Indiana que van a decir, ya que se ha pasado la ley, tenemos el derecho a discriminar. Que la va a utilizar de esa manera. Cristina Arriaga, vamos a ver esta ley, esta nueva ley de Indiana, sí, desde el otro lado de la moneda. Si en vez de negarle servicios a personas homosexuales, esta ley permitiera ser utilizada para negarle servicios a miembros de otras religiones con las que no se comparten valores, digamos que alguien miembro de la religión presbiteriana la utilice para desatender a los católicos o a los judíos o a los mormones.
¿La consideraría usted entonces discriminatoria? Esta ley simplemente dice que las personas que tienen creencias religiosas, particularmente personas que pertenecen a grupos de pequeñas religiones, por ejemplo a los santeros, a los hindúes, a muchos de nuestros clientes en el Fondo Becket, a los indios americanos, simplemente dice que el gobierno no puede interferir en la práctica religiosa de estas personas y que si lo hace tiene que comprobar que tiene un gran interés. Esta misma ley fue la ley que se usó en el caso de Hobby Lobby, la misma ley que se usó en el caso de Holt. Esta ley protege a prisioneros y protege a individuos que quieren vivir de acuerdo a sus creencias religiosas. No hay una sola referencia a sexo o a la comunidad LGBT, no hay ninguna referencia a orientación sexual. Esta ley es totalmente separada de estas consideraciones. Su opinión. Es una ley discriminatoria, no es necesaria. En nuestra sociedad debemos de proteger los derechos de las personas religiosas, poder ejercer nuestras creencias, eso es algo importantísimo, y también es importante poder vivir abiertamente como persona gay o transgénero y no tener miedo de que si estás en un accidente de auto o tienes un infarto cardíaco y vas al hospital y el doctor te dice, sabes que tú eres una mujer lesbiana, tú vas en contra de mi fe, no te voy a dar ayuda médica, eso está mal. Así que yo creo eso que está sí mal, es por eso necesario. no ha habido un solo caso en la historia americana en las cuales personas de esta comunidad han sido tratadas de esa manera. Eso es una exageración total por parte de las personas que están en contra de esta ley. Una persona que pertenece a la comunidad LGBT no debe ser forzada en ningún momento a participar en ningún empleo, en ningún evento en el cual hay personas anti-LGBT. No es Adelante, necesario, Mónica. No es necesario dividirnos en este país. Ya estamos, esto es algo para dividir, es una luz verde a discriminar. Vamos a unir en vez a las personas de esta sociedad y no tratar de encontrar un grupo de personas y decir, a este grupo le vamos a dar menos. A este grupo, si tú quieres discriminar, puedes hacerlo por tu religión. Eso Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo que no tiene que haber un conflicto entre nosotras dos. Esta semana, el gobernador del estado de Indiana, Mike Pence, ha prometido que esta semana se va a aclarar, se podría enmendar esta nueva ley tan polémica en el estado de Indiana. Vamos a ver si eso sucede y para entonces quisiera invitarlos a los tres a regresar y a seguir discutiendo este tema. Muchísimas gracias por lo pronto al abogado John de León, a Cristina Arriaga y también a Mónica Trascendes por acompañarnos para entender un poquitito desde diferentes puntos de vista lo que ha trascendido en el estado de